El día de hoy continuamos con nuestra serie de justicia y el pastor Silvio me puso el lindo trabajo de pensar cuáles son aquellas cosas que como cristianos batallamos y que se convierten en esos pecados inocentes. Yo sé que esto lo hemos escuchado en diferentes ambientes, pecados inocentes entre comillas, que nos damos el lujo de practicar y creemos que esos pecaditos, pues Dios como que los pasa por alto, como que nadie se da cuenta y la vida puede continuar. Y para ello nos referimos a lo que dice Cantares capítulo 2 versículo 15 con relación a las zorras pequeñas. Por supuesto que es un texto que hace parte de la narrativa de los Cantares, pero es muy aplicable a lo que las zorras o los zorros pequeñitos hacen cuando están visitando los viñedos y los destruyen. Estuve investigando un poco acerca de los viñedos. Y resulta que los cultivos de uva sufren de diferentes enfermedades, hongos, insectos, pero uno de los enemigos que tienen estos cultivos son los zorritos, son los zorros pequeños, porque tienen la habilidad de esconderse fácilmente, son animales muy ágiles que pasan desapercibidos y que cuando a la flor, cuando empieza a convertirse en fruto, les encanta el sabor de las pequeñas uvas y como son tan ricas, entonces acaban rápidamente con un cultivo y entonces lo que estamos esperando que produzca se va a ver afectado. Entonces, partiendo de esta metáfora, vamos a estar hablando de aquellas zorros pequeños que se introducen o nos impactan en la vida, que se esconden en medio de lo que somos y que echan a perder lo que Dios está haciendo, construyendo en nuestras vidas, que nos impiden crecer en todo nuestro carácter, en nuestra vida cristiana. Y para ello vamos a estar visitando Efesios capítulo 4 de los versículos 25 al 29. Por supuesto, hay muchas cosas con las que los cristianos batallamos, pero al menos hoy vamos a tocar 4 cositas a la luz de este texto para que nos inviten a pensar, a reflexionar y decirle: Señor, ayúdame a tratar con estas situaciones en nuestras vidas. Lo primero que nos menciona, y permítame introducirlo de esta manera, es la mentira. Y la mentira es una de las ataduras más difíciles de romper en las personas. Si tú quieres echar a perder tu matrimonio, practica la mentira. Si tú quieres echar a perder tu trabajo, practica la mentira. Y este es un problema no solamente de algunos cristianos, sino es un problema en toda la sociedad. De hecho, consulté un estudio sobre la mentira en estudiantes de secundaria y estos son los indicadores. El 91% de las personas o de los estudiantes dijeron que mentían regularmente. El 92% dijeron que la razón o una motivación principal para hacerlo era para quedar bien con sus compañeros. El 98% dijeron que mentían para no ofender a otros. El 92% dijeron que habían mentido en varias ocasiones durante el año inmediatamente anterior. Pero cuando se les preguntó sobre su moralidad, el 91% dijeron que estaban satisfechos, estaban tranquilos en que la mentira podía ser parte de su estilo de vida y no había ningún problema. ¿Qué nos deja ver todo esto? Y es que estamos en un tiempo de crisis moral, donde no creemos en verdades absolutas y que el fin justifica los medios. ¿Cuál es el problema con la mentira? Y uno de los problemas que vemos es que hemos redefinido la mentira para que no se vea como algo tan malo. Tenemos mentiras las cuales creemos que no son mentiras y de hecho se les llaman medias verdades y de hecho
las hemos practicado y yo me incluyo. Por ejemplo, excusas por llegar tarde. Queremos ocultar que planificamos mal la mañana y entonces decimos, no, es que el tráfico estaba pesado, no, es que tal cosa y la otra, y llegamos tarde para quedar bien. La otra es la impuntualidad. O sea, hay muchas razones para la impuntualidad, pero inclusive caemos en esas mentiritas para excusar por qué llegamos tarde. O como por ejemplo, si te sirven algo y te preguntan, ¿te gustó? Y uno en el fondo dice, pues no me gustó, pero voy a decir que sí, pues para quedar bien. Y es ese tipo de mentiritas donde uno no es honesto. Otra es, sabemos de alguien que está enfermo y uno dice, sí, voy a orar por ti. Mentiras, uno ni ora, se le olvida, lo pasa por alto. O algo muy típico y tradicional y es, ¿cómo estás? Estoy bien, y por dentro uno está con 1000 problemas. Claro, uno trata de ocultar algunas cosas y bueno, cuidar su apariencia. Pero veamos lo que dice la Biblia sobre la mentira y cómo podemos echar este zorro pequeño, esta zorra pequeña de nuestras vidas. Y esto dice Efesios 4:25. Dice de esta manera, lea conmigo, por lo cual, desechando la mentira, ¿qué tenemos que hacer? Hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Y por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Este primer versículo tiene 3 partes muy interesantes, las cuales vamos a abrir como parte de este primer aspecto que estamos atacando. Lo primero que nos dice Pablo es, ¿qué tenemos que hacer con la mentira? Desecharla. ¿Qué es desechar? Botarla, ¿sí? Como cuando usted tiene una basura en su casa o apartamento y usted dice, esto ya no me sirve, pues voy al coso de la basura y lo boto, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, desechar, tenemos que hacer quitar. ¿Y por qué tenemos que desechar? Veamos de dónde viene la mentira. Y la primera mentira relatada en la Escritura es aquella en la cual Adán y Eva estuvieron involucrados. Satanás le dijo a la mujer que si comía del fruto no iba a morir. Eso era una gran mentira. Y esta mujer, Eva, lo creyó y ya sabemos qué pasó después. ¿Cómo dice Jesús con respecto a Satanás, el padre de la mentira? Eso está en Juan 8:44. Él dice, él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, Satanás es el padre de la mentira, y todos aquellos que practican la mentira entonces son hijos de la mentira. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de Dios sobre la mentira? En nuestra cultura se considera que la mentira es buena porque es una de las maneras como la gente la usa para lograr sus propósitos. Y las novelas, lo vemos en películas, la gente diciendo mentiras, y a tal punto que ya como que se considera algo normal. Pero ¿qué dice Dios con respecto a la mentira? Eso está en Proverbios 6:16-19, no lo voy a leerlo todo, pero él dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Te voy a mencionar 2 de esas 7 que tienen que ver con la mentira. Dice, la lengua mentirosa. El Señor aborrece la lengua mentirosa. Y también, ¿qué dice? El testigo falso que habla mentiras. Es decir, aquella persona que atestigua falsamente para beneficiar a otro. En Proverbios 12:22 dice también, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. En ninguna parte de la Escritura la mentira es justificada. ¿Por qué? Porque Dios nunca miente. Dios es verdad. De hecho, Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que el asunto con la mentira es que
siempre, tarde o temprano, la verdad va a salir a la luz. Por eso dice Proverbios 12:19, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Lo mismo en Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo, el que habla mentiras no escapará. Otro problema con la mentira es que se puede volver una adicción. Hay personas que han practicado tanto la mentira que se les vuelve algo normal, un hábito, y están hablando mentiras, una costumbre, y se vuelve sabrosa, como lo dice Proverbios 20:17. Sabroso es al hombre el pan de mentira. No sé si usted conoce personas que se la pasan diciendo mentiras todo el tiempo. Pero mire cuál es la consecuencia. Si una persona no es cristiana y no quita la mentira de su vida, esto le espera según Apocalipsis 21:8. Los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, etcétera, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, indicándonos qué pasa con las personas que la mentira es su norma de vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después de desechar la mentira según el versículo? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué hay que hacer? Hablar la verdad. ¿Con quién? Según Efesios 4:25, hablar la verdad cada uno con su prójimo. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que nos dice Pablo. La fuente de toda verdad es Dios. De hecho, Juan 14:6 dice, Jesús es el camino, la verdad y Él es la vida. La Biblia es la verdad. Y no sé si te acuerdas cuando Jesús dijo en oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios puede cambiar tu mente. La palabra de Dios puede cambiar tu corazón. La palabra de Dios puede cambiar tus malos hábitos, incluyendo la mentira, a tal punto que cuando tu vida está llena de la verdad de Dios, te duele mentir, y eso te ayuda a cambiar. Una persona que ha hecho de la mentira un hábito es una persona que vive sin paz, es una persona esclava de Satanás, porque dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios, que es verdad, trae libertad, y el fruto de la verdad es vivir en paz, es vivir en libertad. ¿Qué es lo tercero que nos dice Pablo en este primer versículo? ¿Por qué hay que decir la verdad? Porque somos miembros los unos de los otros. Cuando tú mientes, ¿a quién dañas? Por un lado te estás dañando a ti mismo, pero seguramente estás dañando a otras personas, sea tu cónyuge, sea tus hijos, sean tus amigos, sean las personas con las cuales trabajas. Y en el fondo es un asunto que tiene que ver con egoísmo, porque no te importa quiénes son parte de tu comunidad o quiénes son parte del cuerpo de Cristo. Cuando tú no hablas verdad en tu matrimonio se destruye. Cuando no hay verdad en lo que haces en tu trabajo se desborona. Cuando no hay verdad entre nosotros como hermanos en la iglesia, nuestras relaciones se quebrantan. Por lo tanto, Pablo nos dice, quitemos la mentira, hablemos la verdad y acordémonos que nuestras relaciones unos con otros dependen de hablar la verdad. Entonces, esta es la primera zorra pequeña que tenemos que erradicar, tenemos que cortar de nuestras vidas. Yo no sé cuándo fue la última vez que dijiste una mentira, pero más adelante vamos a orar sobre eso, decirle, Señor, ayúdanos a erradicar la mentira de nuestra vida, que hablemos siempre la verdad. ¿Cuál es lo segundo o la segunda zorra pequeña según el texto de Efesios 4? Es la ira. Leamos el versículo 26. Dice, airaos, pero no
pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira, el enojo es una epidemia el día de hoy. Por eso, estudios para entender cómo reaccionamos airadamente y por qué, ya que la ira desbordada termina muchas veces en peleas y en asesinatos. No sé si ustedes han visto una noticia de estos días de un hombre que le robaron el celular y salió detrás de su carro y alcanzó los dos ladrones que iban en moto, los atropelló, mató uno de ellos y el otro quedó ahí. Y bueno, a ver cómo la justicia pues tiene que ver con esto, pero es en medio de una reacción de ira. Me robaron, entonces voy a hacer justicia por mi cuenta, y muchas veces no se sabe en qué puede terminar una reacción de estas. El primer problema con el enojo es que no nos creemos que somos enojados. Nosotros mismos somos ciegos ante la ira y creemos que no nos estamos airando. Y otro problema es la explosividad. Muchas veces no sabemos nuestras reacciones cómo pueden ser y el impacto que puede tener. Hay personas que tienen la capacidad de retenerlo por un tiempo, pero internamente se están quemando, son como un volcán en ebullición que puede explotar en cualquier momento. Colombia es uno de los países más violentos del mundo y vivimos en medio de muchas tensiones, al menos en la ciudad de Bogotá. No sé si el tráfico, la polución, corrupción, inseguridad, injusticia, todo eso hace que muchas veces tengamos los nervios de punta. Muchas veces hace que andemos como fosforitos, que cualquier cosa nos hace reaccionar. Y por eso el enojo es algo que causa un daño en nosotros mismos, pero también impacta nuestra salud. Según los que saben de medicina, nos dicen que personas que viven con la ira por dentro son más propensos a enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardíacas. De hecho, Job capítulo 2, 5 versículos dice: es cierto que al necio lo mata la ira. Y hay gente que intenta buscar soluciones a su problema y por eso van a psicólogos, a terapias, inclusive hasta hay pastillas para relajar el sistema nervioso y demás. Otros practican el yoga, que a propósito un cristiano no lo debe practicar, etcétera. Pero mira qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 26? Lo que podemos entender es, dice Pablo, aírense, o sea, pueden enojarse, pero no pequen. Es decir, te tengo una buena noticia, una noticia interesante. Hay un enojo que es bíblico o permitido desde el punto de vista de la Biblia. Y yo te voy a hacer unas preguntas. ¿Se enoja Dios? ¿Usted qué me dice? ¿Dios se enoja? Claro. ¿Peca Dios? No peca. Entonces, ¿con qué se enoja Dios? Y vamos a tratar de verlo. Dios se enoja con el pecado. Entonces, si Dios se enoja con el pecado, significa que un cristiano también puede enojarse con esas situaciones con las cuales Dios también se enoja. O sea, no está mal enojarse. De hecho, Romanos 1:18 dice lo siguiente: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿Jesús se enojó en algún momento de su vida? ¿Sí o no? Ok. Y no solamente una, varias veces Jesús se enojó, especialmente con los fariseos cuando metían las narices donde no les correspondía y empezaban a criticarlo y a cuestionar las obras que Jesús hacía. Por ejemplo, cuando Jesús sana a una persona que tenía la mano seca, Marcos 3:5, dice que entonces mirándolos alrededor con enojo, o sea, Jesús los miró con enojo, pero también entristecido por la dureza de sus corazones, y sanó al hombre. Pero nos dice, la escritura es cruda en el sentido de expresar las emociones. Jesús se enojó. ¿Estaba pecando Jesús? ¿Sí o no? No, Jesús no estaba pecando. Ahora, si tú ves maldad a tu alrededor y tú no te enojas, yo quiero decirte, tú tienes un problema. Hay una cita y es: alguien que no está enojado con el mal
carece de entusiasmo para hacer el bien. Alguien que no se enoja con el mal con el cual Dios también se enoja, tal vez tiene castrado su corazón, tal vez tiene castrado sus sentimientos. ¿Cómo no enojarnos ante la injusticia? ¿Cómo no enojarnos ante la corrupción? ¿Cómo no enojarnos cuando una niña es violada? ¿Cómo no enojarnos ante un asalto? Es imposible no hacerlo. Ahora, así como Dios se enoja con el pecado, Dios también se enoja con el pecador. Dice Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y en el 34:16 dice, la ira de Jehová está contra todos los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces es posible, según la Biblia, enojarnos contra el pecado, pero también contra la persona que comete el pecado. Yo te pregunto, ¿Dios se enoja con sus hijos? ¿Sí o no? Claro, dice Hebreos 12:16, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Y cuándo disciplina Dios a alguien? Cuando se ha portado mal. Yo como padre tengo niña de 4 y niño de 1 y yo a veces me enojo cuando hacen algo que no está bien. Y por ende uno practica una disciplina acorde pues obviamente a la edad de ellos. Pero si mis hijos nunca ven mi enojo por lo que hacen mal y es pecado, entonces van a pensar que todo lo que hacen mal está bien. Entonces, enojarnos es parte también de enseñar a nuestros hijos que está mal, algo que no es correcto, y por ende es una manera de decirles, hay que corregirte, tengo que disciplinarte, me duele en el corazón lo que estás haciendo, necesito corregirte porque tienes que aprender a hacer las cosas bien. Dios entonces también derrama su ira contra el pecador que no se arrepiente, y esto le toca solo a Dios. Dice Salmo 76:7, tú temible eres tú, ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? En el sentido que el castigo y el juicio le corresponde a Dios y no a nosotros. Cuando tú te enojas con alguien en tu casa o en la iglesia o inclusive en las personas cercanas a ti, ¿qué tenemos que hacer? Podemos exhortar a la persona, podemos enseñarle lo que dice la Biblia con respecto a lo que no está bien, pero lo demás se lo dejamos a Dios, en el sentido de la corrección, la justicia, el castigo. Nosotros no somos Dios para vengar, no somos Dios para hacer lo que le corresponde a Él. Y el problema es cuando el enojo se vuelve descontrolado, y peor aún cuando nos vengamos, porque eso entonces es pecado. La venganza nunca funciona. Por eso dice Pablo, pueden airarse, ¿sí? Pueden, pero no pequen. ¿Y cómo pecamos? Cuando practicamos la justicia por nuestras manos, cuando jugamos a ser Dios y traemos venganza. Entonces hay un límite que no podemos cruzar, y eso es algo que debemos cuidar. Dice Romanos 12:19, no os venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Santiago 1:19-20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces hay un tiempo para que nos enojemos porque hemos visto que hay pecado, pero si me enojo porque quiero vengarme, hay algo que no está bien. ¿Qué es lo que nos dice Pablo enseguida ahí en Efesios capítulo 26? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? El enojo es como un fuego, y si no lo controlas puede causar desastres. La ira es como un ácido que puede hacer más daño en el recipiente en el que se almacena que en cualquier cosa en la que se derrama. Es decir, el enojo tiene el poder de causarte amargura,
causarte resentimiento. Por eso existe la frase perder los estribos. Y este es lo peor que puede pasar a un jinete, porque cuando pierde los estribos, el caballo queda fuera de control y no se sabe qué puede pasar. Recordemos que Moisés no logró controlar su enojo y esto terminó en un asesinato, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura? Entonces el problema comienza en el corazón. Podemos enojarnos, pero hay que tener un cuidado porque se puede cruzar la línea. Entonces, ¿cómo controlamos el enojo? Dice Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y en el 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Más tarde vamos a orar por esto. Así si tú eres una persona que te enciendes como un fosforito y cualquier cosa ya estás listo para pelear, hoy vamos a orar para que el Señor nos ayude a tener un corazón tardo en airarse, un corazón que sosiega la ira. Por lo tanto, debemos procurar resolver cuando tienes un desacuerdo con tu esposo, con tu esposa, un desacuerdo en casa. Tenemos que resolverlo lo más pronto posible, porque entre más toma el tiempo la situación, pues puede crecerse más e inclusive se puede volver como un veneno, como dice Mateo 18:15. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. Es decir, Jesús nos está diciendo, procura resolver las cosas, procura exhortar, procura traer paz, procura que la situación no pase a mayores. Y también hay que aprender a perdonar, como lo dice 2 Corintios 2:10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, el perdón nos ayuda a restaurar. El perdón nos ayuda a no dar lugar al enemigo para que siga sembrando ira, para que siga sembrando enojo, para que siga sembrando mal en nuestro corazón. Y finalmente, como parte de este segundo versículo, dice Pablo, no deis lugar al diablo. ¿Y por qué? Porque el diablo quiere meterse en todas estas situaciones de ira para seguir destruyendo, para seguir dañando nuestro corazón, nuestras vidas. Entonces nos podemos descontrolar más. ¿Ok? Entonces vamos ahí con el número 2. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el primero? La mentira. Entonces la mentira tenemos que desecharla. ¿Qué hacemos con el enojo? Bueno, el enojo, ya dijimos, podemos enojarnos con temas de pecado, pero ¿qué hay que hacer? No pecar, y también no dar lugar al diablo, y también que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, es decir, vivamos en paz. Ahora, vamos con el tercero. Leamos lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 28, la tercera zorra pequeña que está ahí metida. Dice, el hurto, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Quién es el jefe de los ladrones? A ver, ¿quién es? Satanás. Juan 10:10 nos habla de Satanás como el ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. La palabra hurtar viene del griego klepto, por eso hay una palabra que son los cleptómanos. Y hurtar quiere decir tomar o retener bienes ajenos en contra de la voluntad de su dueño, pero ojo con esto, sin intimidar las personas o usar la fuerza para lograrlo. Y es diferente a asaltar o cuando vemos los robos en la calle, porque en el hurto la persona no se da cuenta, pero ¿quién sí se da cuenta? Dios. Y te voy a contar una historia. Un hombre vivía en el campo y resulta que
tenía envidia por su vecino, entonces dijo, pues le voy a robar el maíz a mi vecino. Por lo tanto, llevó a su hijo y le dijo, hijo, tú tienes la misión de avisarme si viene alguien por algún lado, por lo que le pidió que se subiera a un poste. Entonces el hijo pues hizo caso, se subió al poste, y ya cuando el hombre se disponía a robar el maíz, entonces vio a su papá mirando a la izquierda, a la derecha, al frente, atrás, y entonces su hijo le dice, papá, papá. El papá pensó que de pronto venía alguien, y el hijo le dice, papá, se te olvidó mirar hacia arriba. Entonces el papá levanta la cabeza, mira a su hijo y avergonzado le dice a su hijo, bájate, nos vamos a casa. Y tal vez fue una lección, ¿sí? No lo estaba mirando ni alrededor, pero su hijo lo estaba mirando. Ahora, esto sucede en las cosas con Dios. Tú puedes estar robando algo, nadie se puede estar dando cuenta, pero ¿quién sí se está dando cuenta? Dios. Mira hacia arriba y mira que Dios siempre te está mirando. Entonces, ¿qué dice el texto? Vamos a lo que dice Pablo. Dice, el que hurtaba, ¿qué tiene que hacer? No hurte más. O sea, si has venido robando, toma una decisión radical y decir, no más. Y no hurtar es uno de los 10 mandamientos. Hay casos donde se piensa que el hurto es justificable y por eso Robin Hood, ¿sí? Vamos a robar a los ricos para entonces darle a los pobres. El robo nunca es justificado o permitido en la Biblia. Y hay muchas maneras de hurtar. Algunos evaden impuestos porque parten de la premisa que tenemos un gobierno corrupto, entonces ¿para qué le voy a dar mi plata al gobierno corrupto? Para que se lo gasten muchas cosas, así que entonces voy a maquillar mis declaraciones de impuestos para no tener que pagar. Hurtar no es solamente tomar un objeto de alguien y guardármelo en el bolsillo. Hay más dimensiones del hurto y voy a hablar de varias de ellas. Por un lado, hurtar en las relaciones comerciales. Hay personas que pueden venir a la iglesia, pero en sus negocios son otra cosa. Se creen astutos. Dice Proverbios 20:23, abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. La balanza adulterada no es buena, dándonos a entender que no está bien engañar a nuestros clientes. No está bien hacer negocios tratando de hurtar o robar o sacarle ventaja al otro. La corrupción, tarde o temprano, produce más pobreza en la vida. También no pagar los préstamos. Dice, según la Biblia, no pagar está mal. Salmo 37:21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y dar. Y con respecto a los impuestos, ¿qué dijo Jesús cuando le preguntaron si debía que pagar o no pagar los impuestos? Él dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y Jesús pagó el impuesto que le correspondía. También se hurta a Dios. Y usted dice, ¿cómo es posible? ¿A Dios lo podemos robar? Claro que sí. Partimos del hecho que Dios nos da todo lo que tenemos. Por eso Él nos da tiempo, nos da recursos, nos da talentos, y Él solamente nos dice, honrémosle con el 10%. En Proverbios 3, 9 y 10 nos habla que tenemos que honrar a Dios con las primicias de nuestros frutos para que disfrutemos de abundancia. Y hay gente que quiere que Dios los prospere, pero no honran a Dios como dice la Biblia. Cuando los judíos dejaron de diezmar al Señor, en Malaquías el profeta capítulo 3 versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y dice, en vuestros diezmos y en tus ofrendas. Entonces sí podemos robar a Dios cuando no damos lo que a Él le corresponde. ¿Qué dice entonces Pablo después de eso? Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Entonces tenemos que decidirnos por ser diligentes, porque alguien que roba es perezoso, es malicioso, es aprovechado.
Y tenemos que ir, ¿qué dice la Biblia sobre el trabajo? Por un lado, partimos del hecho que Dios es trabajador. Dice Jesús en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, el trabajo es importante porque nos ayuda a cumplir nuestro propósito como seres humanos, nos permite crecer en nuestros dones, conocimientos, nos dignifica, pero algunos creen que el trabajo es un castigo. Yo les digo, es mentira. El trabajo existía antes de que Adán y Eva pecaran. Génesis 2:15 nos dice que la misión que Dios le dio a ellos fue para que guardaran, labraran, cuidaran el jardín del Edén, y esto fue antes de la caída. Más bien, como consecuencia del pecado, Dios dijo que el trabajo iba a ser difícil, nos iba a hacer sudar, iba a ser duro. Pero a pesar de esto, el trabajo se vuelve agradable si lo hacemos para Dios, como en Colosenses 3:23 lo dice Pablo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Ser un perezoso, ser un cristiano perezoso es un mal testimonio. Mire lo que dice Pablo a la iglesia de Tesalonicenses con respecto a los cristianos perezosos. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A tales exhortamos por nuestro Señor, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y dice Pablo, nuevamente yendo a Efesios, haciendo con sus manos lo que es bueno. Es decir, Dios quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos bien, lo hagamos con calidad, con esmero, que seamos de testimonio. El mejor trabajador en una empresa debe ser el cristiano. El mejor negociante debe ser un cristiano. El que es dueño de un espacio de trabajo tiene que hacerlo bien, con ética. Es más, el trabajo es nuestra área de ministerio. El púlpito puede ser el volante de tu taxi. Tu púlpito puede ser la vitrina de tu negocio. Tu púlpito puede ser el escritorio donde trabajas, porque desde allí tú estás predicando y estás siendo de testimonio a otros. Allí estás encontrando las personas que necesitan escuchar de Jesús, y tu testimonio es fundamental. Y tercera parte del tercer texto dice, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, más bien, no robemos, trabajemos, y lo que Dios nos da, compartámoslo con otros para los que tienen necesidad. Entonces, tener vidas honestas nos permite prosperar para que seamos generosos. Es un deber del cristiano dar a los que no tienen. Gracias a Dios por Vida en Acción Social y Global, porque hay oportunidades para que podamos bendecir. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada. Y vamos con la última, la cuarta, que está en Efesios 4:29. ¿Qué dice? La cuarta zorra que tenemos que erradicar. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo no sé cuántas veces tú has dicho algo y te has arrepentido al minuto de decir, no debí haberlo dicho. ¿Cuántos de ustedes usan WhatsApp? Yo sé que todos, ¿verdad? Yo me alegré mucho cuando llegó la función de que uno puede editar lo que uno recién ha enviado. No sé si te ha pasado. Uno envía el texto, me quedó mal escrito, voy al texto, lo señalo, voy al menú, le doy editar, corrijo y después lo envío otra vez, y la persona en el otro lado, si no ha leído el mensaje, le llega con la corrección. Es más, también uno puede darle la función de borrar el texto en mi celular y en el celular de los destinatarios. No sé si ustedes lo han hecho, pero a mí me encanta esa función, porque uno dice, mejor lo digo de otra manera. Pues quiero decirles que, aunque esto suene bonito en WhatsApp, infortunadamente no funciona con las palabras. Una vez que tú sueltas una palabra, no hay opción de editar, no hay función de borrar. Ya lo que dijiste, lo dijiste, y causó el impacto deseado o indeseado en el oyente. Por eso quiero preguntarte, ¿cómo está tu boca? ¿Será que tu boca está como Salmo 37:30? La boca del justo habla sabiduría,
y su lengua habla justicia? ¿O será que tu boca está como Salmos 5:9, que dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas? Hay personas que caminan con Jesús, pero no han transformado su manera de hablar. Y esto se refleja en las relaciones íntimas, sobre todo entre esposos. Y, por supuesto, en el trabajo. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Qué nos va a decir? Dice: ninguna palabra, no dice el 10%, dice ninguna, 0 palabras corrompidas salgan de tu boca. Entonces tenemos que eliminar de nuestro vocabulario todo lo que es basura. La palabra corrompida viene del griego sapros y se refiere y se aplica, por ejemplo, a los animales saprófitos, que son aquellos que obtienen su alimento a partir de los animales muertos o las materias muertas, como los hongos o los gusanos que nacen en un pájaro muerto o en un ratón muerto. ¿Cuáles son las palabras corrompidas? Una muy común son las palabras vulgares. Y por supuesto estas nunca las debemos decir, y son las que la Biblia llama palabras perversas. Proverbios 4:24 dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Dios aborrece las palabras perversas porque no reflejan el amor de Dios que hay en tu vida. También dice Proverbios 10:32: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Entonces, que nuestra boca hable cosas buenas, palabras de bendición, palabras de honra. ¿Qué otro tipo de palabras no debemos decir? Palabras violentas. Muchas veces el tono incorrecto es lo que más causa problemas. Es más, cuando la motivación del corazón no corresponde a ello. Muchos tienen problemas con su tono de voz y nos excusamos: es que así era mi papá gritón, entonces yo también soy gritón aquí en casa. Es que así fue enseñado en la familia. Dice Proverbios 12:18: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Así que yo te invito que si tú estás batallando con ese tema del tono de voz, dile al Señor: ayúdame a que mis palabras sean medicina para quienes las escuchen. El tono de voz arrogante es fruto, o más bien es reflejo de un corazón también arrogante. ¿Y cuál es la otra? Las palabras ofensivas que dañan y que destruyen, como el sarcasmo, la crítica, los chistes malos o que se burlan de la identidad de las personas, la calumnia, los chismes, todo lo que daña la reputación de otros. Así que cuando tú participas de una conversación y escuchas de alguien crítica, sarcasmo, que estamos hablando mal de otra persona, hiriendo la imagen de Dios o la dignidad en esa persona, tú tienes 3 opciones. Una es quedarte callado, otra es unirte a la persona y hacer más grande la situación, o tercero, decirle a esa persona: vamos y hablamos con eso de quien tú estás hablando, porque ella necesita escuchar eso que tú estás diciendo. Si quieres hacer una diferencia, usa tu boca para ayudar a otros. Dice Proverbios 26:20: sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Entonces, cesemos la contienda y no participemos de lo demás. Si tú quitas el chisme de tu familia, se acaba la contienda. Si tú quitas el chisme de tu trabajo, se acaba la contienda. ¿Qué más dice Pablo? Que nuestras palabras sean para la necesaria edificación. Es decir, todo lo que digamos, todo lo que salga de nuestra boca, sea para edificación de las personas. No es extraño que Dios puso nuestra lengua, que es el animal indomable, como dice Santiago, en una jaula de dientes donde pueda quedar bien encerrada cuando cierras tu boca. Es la mejor jaula para este gran indomable que es nuestra lengua. Entonces, edifiquemos con palabras
buenas. Que lo que digamos sea para bendición. ¿Y cómo finaliza entonces nuestro texto el día de hoy? A fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, tenemos que extender la gracia de Dios en medio de un mundo violento, en medio de un mundo desgraciado. Hay que traer la gracia de Dios. Un mundo triste, un mundo dolido. Y podemos ministrar la gracia de Dios en otras personas. Cerramos entonces recordando nuestras 4 cosas con las que debemos tratar. La primera es la mentira. ¿Qué hay que hacer? Botarla. Segundo, la ira. ¿Qué hay que hacer con la ira? Controlarla, no pecar. Tercero, ¿cuál es la tercera? El hurto. ¿Qué hay que hacer? No más. ¿Y a quién robamos? A Dios y a las personas. Hay que cortar con eso y por supuesto practicar nuestras enseñanzas, diezmo, primicias. Y cuarto, palabras deshonestas. ¿Qué hay que hacer con nuestro vocabulario? Limpiarlo y más bien hablar gracia. ¿Con cuál de estas 4 o todas las 4 estás batallando? ¿Quiere orar conmigo en esta mañana? ¿Sí? ¿Que el Señor nos ayude? Bueno, pónganse pie, vamos a orar y vamos a decirle: Señor Jesús, ayúdanos a tratar con estas 4 cosas. 4 zorras pequeñas que se meten en nuestro viñedo, se comen el fruto y no nos edifican. Amén. Piensa por un instante, ¿cuál de estas 4 o 2 o 3 tú dices: hoy Dios a través de su palabra me está redarguyendo? Hoy Dios a través de todos los textos que hemos leído me está hablando y me está confrontando y me está diciendo: tengo que cambiar. Pero déjame decirte, no es solamente decir sí, voy a cambiar. Hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que produzca los cambios en tu corazón y tú también tomar decisiones radicales con respecto a ello. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir que su Espíritu Santo nos ministre en esta mañana y nos ayude. Señor, venimos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias por esta caminata bíblica que hemos hecho en el día de hoy. Una caminata bíblica a través de la cual hemos escuchado diferentes pasajes, textos que nos hablan directo al corazón, que nos confrontan con respecto a nuestro carácter, que nos confrontan con respecto a la manera como nos conducimos en esta vida. 4 aspectos cruciales para vivir una vida íntegra delante de ti. Señor, en esta mañana, mientras escuchábamos tu palabra, Señor, tú estás hablando a nuestro corazón y nos estás redarguyendo, nos estás recordando aquellas cosas que tenemos que arreglar delante de ti. Nos estás invitando a una transformación de vida. Señor, oramos para que hoy tomemos decisiones radicales que nos permitan caminar en vidas de integridad, vidas justas delante de ti, Señor. Hoy queremos presentar delante de ti en primer lugar todo lo relacionado a la mentira en nuestras vidas. Señor, oramos para que cortes de nuestra boca, cortes de nuestro corazón el hábito de la mentira, el hábito del engaño, las mentiras piadosas, las medias verdades. Ayúdanos a ser honestos, a hablar con honestidad delante de las personas, delante de nuestro hogar. Si hay pecado escondido que se enmascara con la mentira, hoy, Señor, es expuesto delante de ti. Yo le invito a que delante del Señor en oración exponga sus pecados, porque son pecados que usted puede estar ocultando con mentira para que nadie más se dé cuenta. Dígale: Señor, hoy vengo delante de ti, hoy te pido, Señor, que trates con mi pecado, trata con mi vida. Señor, límpiame, Señor, santifícame, Señor, purifícame. Pedimos en esta mañana que tu presencia nos redarguya, tu Espíritu Santo nos transforme. Dígale: Señor, erradica de mí la mentira, erradica el engaño, que en mi boca no se halle más mentira, ni con mi esposo, con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mis empleados o con mis jefes. Señor, queremos una vida íntegra, una vida pura, Señor, de tal manera que podamos ser personas de bendición, personas que podamos
hablar con verdad, personas que hablemos con limpieza de corazón. Señor, ayúdanos a vivir la verdad, practicar la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Reconozca que la verdad trae unidad, trae amor, la verdad trae paz en medio de tu familia, que la verdad florezca en tu corazón, que la verdad traiga bendición en tus relaciones interpersonales. Señor, ahora vamos a orar por la segunda cosa, y es la que tiene que ver con la ira. Yo no sé cuántos de ustedes batallan con esto y han buscado soluciones y han buscado cambios, pero no han podido. El mejor espejo es tu cónyuge, el mejor espejo son las personas que viven contigo. Si tú estás batallando con esto, levanta una oración, dile: Señor, te presento mi corazón, te presento mi vida. Señor, quita todo ego de mi alma, quita todo ego de mi corazón. Señor, ayúdanos a irarnos con prudencia cuando tiene que ver con temas hacia el pecado, pero que no nos airemos por cualquier circunstancia, por cualquier cosa. Señor, oramos por las relaciones familiares, que es donde más se enciende la ira fácilmente, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir quieta y sosegadamente. Ayúdanos, Señor, a caminar en paz y en unidad. Ayúdanos, Señor, a vivir en tranquilidad, Señor, pero también ayúdanos a practicar la justicia divina, en el sentido de caminar contigo en las acciones en este mundo que son injustas. Señor, ayúdanos como iglesia, Señor, a expresar nuestra voz de enojo ante el pecado, a expresar nuestra voz de protesta ante lo que está mal e injusto, dejando la venganza a ti, Señor. Padre celestial, te pedimos que nos ayudes a vivir en familias de paz, familias de amor, Señor, donde hay relaciones rotas por causa de la ira. Trae sanidad en esta mañana. Si tu matrimonio está en crisis por causa de la ira, dígale: Señor, trae paz, trae perdón. Ayúdanos, Señor, a practicar la unidad. Ayúdanos a perdonarnos los unos a los otros. Si tú has dañado personas con la ira, tienes que pedirles perdón, tienes que acercarte a ellas y pedirles perdón, y pedir al Señor que te ayude a vivir una vida en paz. Vamos con la tercera, que es el hurto. ¿Cuántos de ustedes están robando? Puede ser algo simple o puede ser algo grande, o inclusive hemos dejado de ser fieles al Señor con respecto a diezmos y ofrendas. Estamos hurtando al Señor. Oremos al Señor y digámosle: Señor, ayúdanos a vivir en ética y integridad. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a vivir honestamente, éticamente. Ayúdanos, Señor, que a partir de la prosperidad, que es de la integridad, podamos bendecir al necesitado, al que no tiene. Señor, corta, Señor, con toda práctica de hurto, corta con toda práctica pecaminosa, Señor. Oramos, Señor, para que nos ayudes a prosperar, nos ayudes a fructificar, nos ayudes a ser bendecidos de una manera muy especial, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a dar lo que a ti te pertenece, a traer las primicias, nuestros diezmos y nuestras ofrendas en amor, en adoración delante de ti, a ponernos a cuentas contigo en todo esto, Señor, para que podamos ser bendecidos y podamos ser prosperados. Y la cuarta cosa, Señor, trata con nuestro lenguaje, trata, Señor, con nuestro vocabulario. Trata con nuestra manera de hablar, que no nos unamos al chisme, que no nos burlemos del otro, que seamos personas que no hablan cosas corruptas. Si tú estás batallando con el vocabulario, con las groserías de cualquier tipo y las dices con alguien en tu casa, dígale: Señor, limpia mi boca. Limpia mi boca, ayúdame a quedarme callado, a quedarme callada cuando no debo hablar. Ayúdame a hablar palabras de amor, palabras rectas, palabras bondadosas. Señor, ayúdanos a hablar el bien, ayúdanos a hablar en amor, ayúdanos a hablar en paz como es debido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret en esta mañana. 4 cosas que necesitamos desesperadamente para vivir una vida justa delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor.